Lo que muchos llaman sobrepeso, la medicina lo reconoce como una de las enfermedades más complejas del siglo XXI. Más allá del peso en la balanza, es un problema que puede afectar al corazón, la mente y la calidad de vida, influido por factores genéticos, hábitos, entorno y emociones. Por eso visitamos la Clínica Internacional para conversar con el doctor Enzo Larrauri, un médico especialista en cirugía bariátrica que no solo opera cuerpos, sino transforma vidas. Bueno, ya nos encontramos con el doctor Enzo Larrauri. Él es especialista en cirugía bariátrica y el día de hoy nos abre las puertas de la Clínica Internacional para conversar de varios temas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola José, muchas gracias por la invitación al programa y saludar pues al programa Salud y Más. Eso sobre todo, doctor. El único objetivo y el principal objetivo del programa es ayudar a quienes más lo necesitan y por supuesto a la gente que en este momento nos ve. Y muchos de los que nos están viendo en este momento, doctor, se preguntarán ¿quién es Enzo Larrauri? Quieren conocerlo seguramente. Cuéntenos un poco acerca de su trayectoria, doctor. ¿Cómo así decidió estudiar medicina? Bueno, yo soy huancayino, nací aquí en Huancayo, estudié pues en el Pío X. Desde muy niño, siempre me nació la curiosidad pues de la vida, ¿no? Por ejemplo, de los animalitos, ¿no? Yo tenía un animalito que estaba pues, un gatito, un perrito. Una mascota. Una mascota. O si no, también tenía pollos, ¿no? Ya. Pero antes de que se puedan sacrificar para poder comerlos como alimento. Exacto. Y también tenía pollitos pues que se rompían la patita y tenía que ayudarlos pues, poniéndole madera. Entonces nació la iniciativa. Ya. Desde niño me nació, ¿no? Esa curiosidad por querer apoyar a... Claro, o sea, por ayudar, ¿no? Y también por experimentar un poco y saber qué sucedería. ¿Y qué le decía a la familia en ese momento? Que era malo, pues, que pobre pollito, ¿cómo le puedo hacer esto? ¿Cómo le puedo hacer el otro? ¿No? Pero en realidad, pues, era la curiosidad, ¿no? Era la inocencia de niño. Entonces, te hablo, pues, de 7 años, 8 años, esa edad. Y de ahí, poco a poco, con el pasar del tiempo, llegar a la etapa secundaria, ¿no? Terminar el colegio, como que creció más esa curiosidad por querer ayudar, ¿no? Claro, sí. O sea, normalmente, pues, en otros países, para que una persona o un médico se pueda entrenar, se tiene que entrenar necesariamente en animales, ¿no? Entonces, cuando yo ingresé a la Facultad de Medicina, a la Universidad Nacional del Centro, entonces mi curiosidad también seguía pues, por los animalitos, ¿no? Entonces, pero ya aplicaba técnicas quirúrgicas desde ni bien ingresado a la universidad. Entonces agarraba unos perritos callejeros y pero nos emborrachábamos como hacíamos con los pavitos para poder para la Navidad, el Año Nuevo. Entonces hacía lo mismo con los perritos, ¿no? Pero para poder operar pues el apéndice, esas cosas, ¿no? Esa era la curiosidad, pero ya de estudiante en medicina. Claro. Y también sabes pues que nosotros nos tenemos que entrenar pues con los cadáveres, ¿no? Con los cadáveres, con los tienes que ir a la morgue. Entonces toda esa experiencia hemos vivido. Claro, y antes definitivamente la educación dentro de la medicina era muy diferente actualmente, ¿no? Por toda la visibilidad que hoy hay, tenemos mucho acceso a la información. En su casa, en su familia, ¿habían ya médicos antes o no? ¿Usted es la primera generación de repente? De mi familia yo soy la primera generación, pero la generación de mi papá, su hermano sí es neurólogo. Él sí, pues también era pues una persona que, el ejemplo, ¿no? El ejemplo de la familia que yo quería ser como él, pero él es neurólogo, él es clínico, yo soy cirujano, o sea, yo opero. Claro. Y a mí me gusta más, yo pensé que la medicina era pues operar, ¿no? Pensé que toda la medicina era operar, pero en la medicina existen 2 áreas, ¿no? El área quirúrgica, donde uno opera, pues el otorrino, el neurocirujano, el cirujano pediatra, en fin. Y la parte clínica, donde están los cardiólogos, el gastroenterólogo, donde examinan y estudian al paciente, ¿no? Eso, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué tan difícil en el tiempo que usted estudió la medicina era precisamente sobreponerse a la exigencia que demanda una carrera profesional en ese entonces, ¿no? Porque antes era muy difícil el acceso a la información, como lo decía, y comparado con la actualidad de repente, ¿no? O sea, más o menos dentro de eso, ¿qué nos puede contar? Mira, en la Universidad Nacional pues tiene una biblioteca central y una biblioteca especializada por la facultad, ¿no? Entonces, imagínate que antes, en mi época, era pues tenías que ir a la biblioteca y esperar que el libro se desocupe para que tú lo puedas leer. ¿Y de cuántos estudiantes estamos hablando? Vamos a ver 50. 50 estudiantes. O sea, una cola de 50 estudiantes, una fila de 50 estudiantes. Pero para mi promoción, ¿no? Porque también había otras promociones que utilizaban, por ejemplo, a veces ese mismo libro. Por ejemplo, el libro más peleado siempre era el de anatomía. Ya. ¿No? Entonces, imagínate, acceder a esos libros, pues son atlas, son fotos de cadáveres, ¿no? Entonces, esos libros eran muy caros, ¿no? Entonces, yo estudié en la Universidad Nacional porque justamente ese era el reto.
el reto, no poder estudiar a la Universidad Nacional, he de demorar 4 años para poder ingresar. Eso, ¿no? Ya, sí, pero bueno, y con el apoyo de mi papá y mi mamá, pues no, que nos apoyaron. Pero estudiar medicina en esas épocas era pues esperar que se desocupe el libro y pelear, pues, ¿no? Pues tú llegabas y tenías que dejar tu carnet universitario. Y así, pues, no habían varios carnets que estaban amontonados por encima de mí, o si no, había una cola, la cola era extensa, pues tenías que esperar a que se desocupe el libro. Y después surgió las fotocopias. Entonces ya te prestaban los libros y tenías que ir a sacarle las fotocopias. Y también para poder ahorrar, sacábamos los libros, lo dividíamos en 4. O sea, la hoja esa de... La A4. A4, pues habían 4 hojitas, ¿no? Para poder estudiar y sacar todo el libro. Claro, porque eran tomos gigantes, ¿no? Sí, o sea, de poder... O sea, muy retador, muy retante. Muy retante. Pero medicina es leer constantemente. Leer y práctica. Eso era la obra. ¿Y cómo llegó al mundo de la medicina bariátrica, no? O sea, ¿cómo así llegó a ese punto, doctor? Bueno, sí, nosotros vemos que como operamos a los pacientes, y el paciente más complejo pues, es el paciente gordito, porque tiene mucha grasa, tanto en la pared como también en las vísceras. O sea, el continente y el contenido están llenos de grasa. Entonces, y estos pacientes son los que más se complican. Entonces, si te has dado cuenta también en la pandemia, los pacientes más vulnerables son los pacientes obesos. Exacto. ¿No? Entonces, dije, ¿qué podemos hacer para darle solución a esto? ¿No? Ya si la cirugía bariátrica existía desde mucho tiempo, te estoy hablando pues, de la manga gástrica, por ejemplo, no, el bypass gástrico es el más antiguo, tiene más de 50 años ya realizado, ¿no? Entonces ya es el más estudiado. Entonces dije, no, pues, entonces, ¿por qué no intento hacer una manga gástrica? Intentamos hacer una manga gástrica, nos salió con éxito y teníamos que capacitarnos. Empezamos a salir a Brasil. Fue nuestro primer país de capacitación, ¿no? Hemos estado en Belo Horizonte. Pero ahí los brasileños la característica es que ellos hacen todo bypass gástrico. Bypass, y es la cirugía más compleja. Entonces, y me entrené por lo más complejo. Gracias a Dios, me entrené por lo más complejo. Llegando acá al Perú, entonces ya existía la clínica Avendaño, que es una clínica, un centro de referencia para cirugía bariátrica. ¿En el Perú? En el Perú, correcto. Pero hacen pura manga. ¿No? Siempre a nosotros los peruanos nos dicen mangólogos, porque solamente hacemos mangas nada más. No, entonces, pero de ahí surgió en las conferencias, cuando nos invitaban a las conferencias, yo estaba a veces de moderador. Y tenía un maestro mexicano, ¿no? Que el doctor Sergio Berbone, que me acuerdo de él, le comento, pues, porque él trajo pues, la diversidad de técnicas y aparte de eso, pues la cantidad de pacientes, porque él opera 30 pacientes por día, 32 pacientes. Wow. Entonces, y justo quería saber exactamente cómo hacen, ¿no? Si nosotros nos complicamos de repente en el tiempo por hacer una cirugía y después armar para la otra cirugía, ¿cómo hacen con las 30? Entonces quise saber la logística que aplican, ¿no? Entonces me dijo, cuando tú quieras, ven a Tijuana, ¿no? Entonces me fui a Tijuana y pues maestro y aparte muy bella persona porque es totalmente hospitalario. Y nos acogió pues en Tijuana y aprendimos la diversidad de cirugías que existen en el mundo, o sea, en la literatura, que existe BAUA, mini bypass, bypass gástrico en Y de Rose, manga gástrica, el SADIS, o sea, un montón de cirugías. O sea, para que veas que el paciente obeso pues tiene que ser seleccionado para algún tipo de cirugía. Eso, ¿no? Y para adentrarnos un poquito al tema de la obesidad, que es el tema que hoy nos reúne, doctor, que es un tema bastante preocupante. No todos lo toman de esa manera, pero sí, ¿no? O sea, la obesidad es una de las condiciones más complicadas a nivel mundial. Imagínense que casi el 73% de población en el Perú, según lo que leí, tiene un tipo de obesidad en este caso, ¿no? Entonces, usted previamente, lógicamente, antes de especializarse como médico bariatra o cirujano bariatra, ya se había especializado como cirujano en este caso, ¿no? Yo considero que básicamente, no solo por la demanda, ¿no? Porque si hay múltiples formas o procedimientos, es porque hay mucha demanda. Consecuencia, doctor, la obesidad es un serio problema. Muy serio problema porque el ser obeso pues significa, y si esto se hace a largo tiempo, va a haber enfermedades concomitantes a la obesidad. Por ejemplo, de ellas es la cirrosis hepática no alcohólica. Otro es la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, o sea, el desbalance de los lípidos, del colesterol, en fin. Entonces son esas enfermedades que siempre le va a acompañar a un obeso. Y desgraciadamente, si esto sigue avanzando, el obeso no va a tener calidad de vida, va a ser una carga para la familia. Entonces,
se tiene que hacer algo por ello. Partiendo del plano físico, de lo que muchos de nosotros alcanzamos a ver, ¿no? Cuando vemos una persona subida de peso, ¿no? En ese momento recién podemos identificarla y decir, oye, esa persona está obesa, ¿no? Pero no necesariamente, doctor, el peso va ligado con ello, porque hay algunas personas que están fuera de su peso adecuado, ¿no? O sea, yo mido un promedio de unos 70, yo debo pesar alrededor de 72, 74 kilos, ¿no? Si es que no realizo alguna actividad física, ¿no? Pero hay personas que miden unos 70 y están pesando 85, 90 kilos, ya están fuera de su peso, ¿no? Sí. Mira, el peso en realidad no es un parámetro exacto para poder evaluar a un paciente obeso. Para eso existe la impedancia, ¿no? Para ver los porcentajes de la composición del cuerpo. Por ejemplo, la cantidad de grasa, la cantidad de masa magra que tenemos, que es la masa muscular, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que es la reserva de proteínas del ser humano. Correcto. O sea, el índice de grasa corporal. El índice de masa corporal. Entonces, la idea es, como tú dices, ¿no? Yo te veo, sí, estás un poquito agarrado, o sea, quiere decir que hay músculos y el músculo pesa más que la grasa. Correcto. Entonces, en un físico-culturista no voy a calcularlo por masa, tendría que calcular por impedancia, ¿no? Entonces, en ellos es diferente, o sea, el músculo pesa más que la grasa, ¿no? Si hemos visto también pacientes que han sido obesos, pesaban una cierta cantidad de kilos, se los operó y empezaron a hacer masa muscular y empezaron a subir más, pero no tienen componente grasa, o sea, el porcentaje de grasa totalmente adicto. Y eso es lo que uno quiere, cambiar la grasa por músculo. Por músculo, ¿no? Que lógicamente es una transformación, ¿no? Es algo bastante complicado, doctor. Ahora, el detalle es que otra de las preguntas que mucha gente se hace, ¿la obesidad tiene cura, doctor? Mira, es bien difícil porque en realidad es cambiar el chip del ser humano. ¿Ya? Si bien es cierto, científicamente está comprobado que la cirugía es la que tiene mejores resultados. ¿Ya? Y dentro de la cirugía hay una variedad. Hay que hablar con el paciente, saber su conducta alimentaria, saber su conducta de comportamiento. ¿Por qué? O sea, porque un ser humano, si yo me veo al espejo, me descompenso, ¿no? O sea, me descuido tanto al extremo tal de engordar tanto y no poder moverme mucho. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, algo hay acá adentro, ¿no? De que me está llevando a esta condición. Entonces, por eso que nosotros nos apoyamos. El manejo de la cirugía bariátrica es multidisciplinario, o sea, hay que apoyarnos con un psicólogo, con un nutricionista, un entrenador físico, un cardiólogo, endocrinólogo, o sea, ellos nos tienen que ayudar. Nosotros como cirujanos somos parte del tratamiento, ¿no? Pero lo más importante, si te das cuenta, en la pandemia aumenta el índice de obesidad en los niños y adolescentes, entendiendo que los niños son las personas más activas, juegan por acá, corren, siempre están activos. Pero desgraciadamente este hecho de estar pues aislados ha hecho que el niño sea sedentario, más la tecnología, la computadora, el internet, todo esto, más sedentarismo, y esto ha hecho que la obesidad aumente en la población infantil, ¿no? Entonces, para que veas que el sedentarismo es la causa más importante de la obesidad. Eso, ¿no? Y justamente usted hablaba acerca de los niños, y hay otro tema también que se viene a la cabeza. ¿Hay algún tipo de predisposición genética, doctor, en algunas personas para sufrir de sobrepeso? Tomando en cuenta un ejemplo así rutinario del día, ¿no? A veces las mamás en la etapa de embarazo les vienen los típicos antojos, ¿no? O sea, a veces todos los días un plátano con leche condensada. ¿Eso de alguna manera tiene alguna implicancia en el bebé que próximamente de repente puede estar más propenso a sufrir el sobrepeso, doctor? Claro, o sea, cuando un bebé nace con bastante peso, es muy probablemente que va a tener esa tendencia, hasta ser diabético, ¿no? Claro. Los macrosómicos, por ejemplo, que nosotros llamamos así, ellos tienen esa tendencia. Claro, por ejemplo, pusiste un ejemplo clásico, ¿no? Plátanos es almidón, es dulce, carbohidrato, potasio. Tiene algo de proteína, tiene bastante potasio, pero tiene más abundancia de almidón, o sea, de carbohidratos. Si a eso le agregas más dulce, o sea, agregar más calorías, entonces esa caloría puede ingresar a tu cuerpo. Ya soy consciente de que está ingresando esa caloría a tu cuerpo. Al día siguiente, esa caloría lo tengo que consumir, lo tengo que eliminar. ¿Y cómo tengo que hacer esto? Movimiento. Exacto. Movimiento. Eso sí, entonces, pero de alguna manera también creo que los hábitos ahí tienen mucho que ver con lo que sucede después con los niños, en este caso, dentro de su educación, que es muy importante. Yo siempre he dicho con las personas que converso y todo lo demás, que el tema nutricional es súper importante, doctor. Yo creo que en la escuela nos deberían de haber enseñado, debería de haber un curso de nutrición para al menos tener un sentido, ¿no? Por lo menos identificar cuánto es nuestro índice de masa corporal, de grasa corporal, y por qué debería ser de esa manera.
manera, ¿no? Ahora, hay otra pregunta también interesante, doctor. ¿Por qué algunas personas, cuando comen, no tienen tendencia a engordar? Hay algunas personas que comen, que le dicen como camioneros, pero siempre se mantienen delgados, ¿no? Y hay otras personas que no comen mucho, pero tienen una tendencia a engordar. Claro está. Entre un paciente obeso tengo que descartar enfermedades endocrinológicas, ¿no? Por ejemplo, existen los dos extremos. El extremo del el hipotiroideo, él es el tendiente a engordar. ¿Ya? Porque es lerdo, ¿no? Y su metabolismo es más lento. Por lo tanto, engordan con mayor facilidad, sobre todo por el ¿Y eso por qué sucede, doctor? Sobre todo por la actividad, ¿no? Son lerdos. Y en cambio el hipertiroideo es el extremo, el otro, lo contrario, ¿no? Es muy activo, y su metabolismo es más rápido. Entonces, por lo tanto, el hipertiroideo siempre va a ser delgado. Y la característica es que siempre lo vas a ver así, en camisa, por más que esté haciendo frío. Exacto. Como metaboliza rápido, genera mucho calor. Correcto. En cambio, el hipotiroideo va a estar bien abrigadito, por más que haga calor, pero está abrigadito porque él siente frío, ¿no? Y es negro, tranquilito, despacio. En cambio, el hiper es al contrario, delgado, sudoroso, activo, está cada rato que se mueve y no tiene frío. O sea, como que constantemente está quemando. Exacto. Esas calorías adicionales. Ellos son los que no engordan, por ejemplo. Perfecto. Sí, porque hay muchas personas que siempre se preguntan, no, oye, pero yo como un montón y no engordo, ¿no? Tienen la pancita, pero no se les nota obesos en este caso. Claro. Es básicamente por ahí quizás un tema celular también, ¿no? O ya tienen, las personas que tienen tendencia a engordar, ya tienen, en este caso, la enfermedad de la obesidad. Claro, o sea, pero siempre, o sea, eso es lo que tenemos que descartar, esas enfermedades, pues, genéticas, hereditarias, enfermedades endocrinológicas, ¿no? Pero los pacientes, generalmente, la mayoría de los obesos son pues obesos que se engordan porque no son activos, son sedentarios. Básicamente. Y nuestra actividad, pues, es la que nos obliga a ser sedentario. Entonces yo tengo que ser consciente de eso y generar algún tipo de actividad. Eso sobre todo, y tomando en cuenta que nosotros, porque siempre hay que llevar estos temas al tema coyuntural, hay que cruzarlos con la realidad, lo que sucede día a día. Perú es un país que se conoce a nivel mundial por su rica gastronomía, en este caso, ¿no? Entonces aquí comemos bastante, pero comemos de una manera muy desordenada, valorando más el tema de los carbohidratos que la proteína, que es bastante importante, y el tema de las grasas, etcétera, ¿no? Pero lleguemos a un punto que mucha gente en este momento seguramente está esperando escuchar, el tema de las operaciones bariátricas en este caso. ¿Nos podría hacer una clasificación a modo de resumen? ¿Qué tipo de operaciones existen y cuál es el motivo para proceder de esa forma? Ya. Dentro del tratamiento quirúrgico, pues existen no quirúrgicos, como por ejemplo el colocarle un balón, el medicar a los pacientes. Pero la medicación, la pregunta es, ¿hasta cuándo, no? ¿Va a ser de por vida? Entendiendo que a veces los medicamentos tienen efectos adversos y el paciente por algún motivo lo suspende y hace recurrencia. Antes le llamaban rebote, ¿no? Pero un paciente no puede rebotar, sino es recurrencia, engordan más. Entonces, lo que está científicamente comprobado, pues, es el tratamiento quirúrgico, que es más efectivo. Ahora, yo tengo que ver al paciente, examinar al paciente, saber su conducta alimentaria, saber sus hábitos, saber conocer al paciente, sobre todo para saber qué tipo de cirugía le puedo ofrecer. Si es un paciente diabético, obeso y diabético, hipertenso, de hecho que este paciente ya está haciendo un síndrome metabólico y a él lo más correcto es hacerle una cirugía metabólica. ¿Y en qué consiste la cirugía metabólica? Es una combinación de técnicas, ¿no? Donde voy a restringir la capacidad del estómago, o sea, el estómago lo voy a reducir y voy a alterar su capacidad de absorción. Entonces, de esa manera el paciente come poco y no absorbe al 100%. ¿Ya? Y lo más importante, cuando uno desfuncionaliza la primera porción del intestino proximal, es donde pues viene la magia, ¿no? Donde ahí se activan algunas enzimas que van a estimular al páncreas y pues de esa manera uno puede controlar la diabetes. Por eso que es netamente metabólica. El bypass gástrico, el BAGUA, el mini bypass gástrico, esas cirugías que son una combinación. O sea, como que le quitan espacio al estómago, en algunos casos, ¿no? Exacto. Y luego viene ya el corte del estómago, ¿no? Sí, esa es, la otra técnica es la netamente restrictiva, donde yo voy a cortar sacar el 80% del estómago. ¿Ya? Que además ya está, o sea, fuera de su tamaño. Así es. Entonces saco el 80%, sobre todo sacando el fondo y el cuerpo del estómago. Y dejo el resto, el estómago que va a quedar como una manga, por eso le dicen manga, ¿no? Queda como un tubo, como un intestino, ya delgadito. Entonces su capacidad de distensión del estómago lo he reducido. Entonces el paciente va a comer poco porque
porque cada vez que ingresa un alimento se va a llenar rápido, porque es un estómago reducido, ya alargado, reducido. Entonces, y como he quitado el fondo, o sea que la parte cóncava del estómago, del fondo gástrico, entonces en esa porción del estómago se produce una hormona que se llama grelina. La grelina pues es la hormona que produce el hambre, la ansiedad, las ganas de comer. Entonces estoy quitando esa porción del estómago, por lo tanto voy a haber alterado solamente el 15% de esa producción de esa hormona. Entonces el resto está en el hígado, el resto está en el cerebro. Yo al paciente al ser operado pues no quiere comer porque no tiene hambre, porque ha disminuido su nivel de grelina, ¿no? Pero si es que llegase a tener hambre, por ejemplo, si es que yo veo un pollo a la brasa y me da ganas, y me antoja el pollo, el olor a pollo a la brasa, entonces el resto de la grelina que está en el cerebro, en el hígado, se activa y le da hambre. Y la característica es que come y se llenó rápido. Ah, perfecto. Porque el estómago está reducido. No hay espacio donde almacenar la ingesta, en este caso, ¿no? Ahora, hay otro tema crucial también, doctor, en relación al tema de la obesidad. Sabemos que la obesidad es una enfermedad bastante complicada. Las operaciones bariátricas se desarrollan no por un tema estético, doctor, sino por salvar vidas, ¿correcto? Así es. La parte estética viene, pues no, yo quiero aumentarme un poquito de pecho, quiero reducir la grasa que está acumulada acá, no quiero aumentármelo acá en los glúteos, esa es la parte estética. Eso es estética. Pero la cirugía bariátrica está hecho más para salud, para prevenir enfermedades que va a tener a largo tiempo, diabetes, hipertensión, el hígado graso, la cirrosis no alcohólica, que es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Entonces por eso se operan los pacientes. Y aparte de ellos, pues que tienen problemas articulares, no pueden caminar, les duele la rodilla, los tobillos, no pueden subir escaleras, o sea, ya se hacen una carga el paciente, ¿no? Entonces no tienen calidad de vida. Entonces su salud y su calidad de vida se va a alterar, por eso que se opera. Ahora, claro está que un cirujano plástico siempre a un paciente que le va a decir, ¿sabes qué? Mira, pero primero tienes que bajar de peso, primero anda a un bariatra que te baje de peso, ya, y después yo te reconstruyo, ¿no? Del exceso de piel, el exceso de grasa te lo puedo recentrar, ¿no? Llevar a cualquier sitio. Pero querer decirle, ¿sabes que yo te voy a operar para bajarte de peso? Es un error, ¿no? Es un error. Doctor, ¿cuál ha sido su intervención más retante? O sea, algo que realmente marcó su carrera. No sé, haber intervenido de repente una persona que tenía, no sé, 130, 140, 150 kilos. ¿Puede comentarnos un poco esa experiencia, esa anécdota que ha tenido? Mira, gracias a Dios, acá en Perú, en Huancayo, no tenemos los obesos extremos. Tenemos obeso leve, obeso moderado, obeso mórbido, hasta mórbido tenemos, ¿no? Son pocos los extremos. Estamos hablando de esos pacientes que vienen en silla de ruedas, que no pueden ni caminar. Sin nada de motilidad, tirados en la cama. Exacto. Yo tuve un paciente de 268 kilos. Wow. Pero alto, bien, no podía caminar, tenía que estar con muletas. ¿200 cuánto, doctor? 68. Wow. ¿Ya? ¿Qué edad tenía? Tiene, ¿no? Porque ya bajó bastante de peso. Tiene, entonces, tiene. ¿Cuántos años? 45, algo así más o menos. Ya, y a él se le colocó primero un balón, porque para poder operar a estos pacientes hay que bajarle sí o sí hay que bajarle el 10% de su exceso de peso, para que las vísceras, que son grandes, llenas de grasa, disminuyan de tamaño y el paciente se pueda operar sin riesgo de complicaciones. O sea, un previo proceso. Exacto. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, les obligan, pues, ¿no? Que sí o sí tienen 6 meses les dan para que ellos puedan bajar de peso. Y no dan ese previo a la operación. Previo a la operación. Y por eso se les exige dieta, nutricionista, actividad física, y logran, una vez que consiguen bajar siquiera el 10%, y el exceso de peso recién se los puede operar. Entonces este paciente, como se le hacía dificultoso porque como estaba tenía problemas articulares, no podía hacer muchas actividades, se le colocó un balón intragástrico. Con el balón intragástrico consiguió perder 68 kilos. De los 268. Wow, 200 kilos. 190 y tantos, 200, ¿no? Entonces ahí recién se le pudo hacer una manga gástrica, que es la cirugía un poco más sencilla, se puede decir, de realizar la manga. Y después lo transformamos a un bypass gástrico, que es su cirugía definitiva, ¿no? De esa manera fue el tratamiento en puente. ¿Ese tratamiento cuánto tiempo más o menos significó? Un año. Un año básicamente, en este caso. Y el paciente pues feliz, contento, ¿no? Es muy agradecido, pero siempre quiere conservar pues su identidad, ¿no? Claro. Mire, yo mucho respeto para la persona que en algún momento fue obesa,
probablemente la enfermedad sigue dentro de él, pero físicamente ya no se ve así, ¿no? Porque, o sea, es bastante alentador ver un caso de esa naturaleza, ¿no? ¿Cuánto actualmente está pesando esa persona? Mira, no llega a su peso ideal. El peso ideal es la talla menos 100, pero está con sobrepeso. Está con sobrepeso. Tiene unos 15 kilos de exceso. Ok. A lo que tenía. Pero a 265 aproximadamente. 68 kilos sí era demasiado, ¿no? Pero está bien, lo bueno que ya sus problemas articulares ha mejorado, pero el problema está la secuela. ¿Cuál es la secuela? Todo se le empezó a colgar. Se descolgó esto, y ahí viene el apoyo del cirujano plástico, ¿no? La reconstrucción, sacar el excedente de piel que queda, ¿no? Mejorar los pechos, los brazos, porque quedan pues como unas aletas, claro, como un delantal de abdomen. Todo eso hay que reconstruir. Eso sobre todo, ¿no? Que es bastante complicado en este caso. Ahora, mucha gente también se pregunta el tema de la edad, doctor. O sea, ¿cuándo es mucho más fácil o en este caso recomendable someterse a este tipo de operación, ¿no? Si tú tienes sobrepeso a tus 18, 20 años y te operas en ese momento, ¿es mucho más aconsejable o porque a tus 30 o 40 vas a estar más gordo? Claro, o sea, mira, lo que preocupa bastante son los adolescentes. Ten en cuenta que su parte estructural, su parte ósea, está en proceso de desarrollo. Ya, entonces imagínate si lo ves alterado pues con una sobrecarga de peso, entonces va a haber deformidades. Que si no lo tratas a tiempo, desgraciadamente esas deformidades van a ser de por vida, ¿no? Por ejemplo, los pies se les empieza a torcer, se les hace pues como unas, se doblan las articulaciones, y es más, articulación con articulación se empiezan a juntar, se llama artrosis, ya, entonces, y esas son las incomodidades que va a tener pues si este paciente no es operado a tiempo. O sea, un adolescente sí es el motivo de un tratamiento. Para eso existen tratamientos no quirúrgicos, ¿no? Porque se le puede colocar un balón y pueden bajar de peso, pero igualito, hay que cambiarle el chip, hay que tener que entender que no solamente es el paciente, sino que también hay que a su alrededor. Todo el entorno. Todo el entorno, familiares, amigos, ¿no? Porque son ellos los que provocan, pues, que el paciente coma más o que está en sedentario. Claro, alguna vez escuché que la recuperación gira en torno a varios ejes, ¿no? El eje social, el eje psicológico, y por supuesto también el tema funcional de salud, ¿no? Porque todo tu entorno tiene que cambiar, ¿no? Eso. Y le hago este comentario, doctor, ¿por qué? Porque hay muchas personas que se han sometido a este tipo de intervenciones y hoy siguen gordas. Claro. O han subido mucho más de peso. Claro. En relación a eso, ¿cuál es su opinión? Ya, mira, es que como te digo y les digo al público, ¿no? Que la cirugía no es mágica. Hay que apoyarla. Ya, la cirugía tiene su efecto hasta los 2 años. A partir de los 2 años los pacientes pueden hacer reganancia, recurrencia, y lo que uno quisiera pues es el mantenimiento de esa pérdida de peso. Entonces, si el paciente no ha logrado cambiar su estilo de vida, mentiras. No tiene sentido. No tiene sentido. Es una pérdida de dinero y perjudicial para el... Se somete a un riesgo, porque la cirugía es riesgosa. Correcto. Hay un problema de riesgo anestesiológico, riesgo quirúrgico, entonces ese es el riesgo. Por eso que al paciente se le prepara antes de la cirugía, ¿no? Para evitar ese riesgo de complicaciones. Pero si el paciente no ha logrado cambiar o bajó de peso, que la mayoría se notó, yo ejercicio, hago dieta, bajé de peso unos 10 kilos y otra vez he vuelto a subir. Pero en la constancia del ejercicio, ¿es solamente para bajar de peso o es de por vida? Es de por vida. Es de por vida. O sea, la idea, la actividad física, la masa muscular, eso te genera pues salud y acúmulo de proteínas, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el paciente pues para que no vuelva a subir, para que no vuelva a hacer reganancia. Doctor, ¿en qué estamos fallando como sociedad en ese sentido? Bueno, nuestra dieta es duro decirlo, pero nuestra dieta es riquísima, ¿no? Mejor dicho, nuestra comida es muy rica, pero desgraciadamente combinamos muchos carbohidratos. Siempre en nuestro plato, un almuerzo, no me vas a dejar mentir, siempre hay pues arrocito, hay papa o hay fideos, o están los tres. Sí, los 3 carbohidratos. Los 3 carbohidratos, y eso siempre, ¿no? O sea, entendiendo que, mira, las proteínas también te engordan, porque también generan calorías, 4 calorías por cada gramito de proteína. La harina, los carbohidratos también generan 4 calorías por gramito. La grasa, 9 calorías por gramo.
El alcohol, 7 calorías por gramo de alcohol. Pero el alcohol es vacío, no tiene ningún tipo de nutriente, ¿no? Pero tiene calorías. Pero igualito, o sea, te engorda, pero no es frecuente que estés tomando. Lo que es frecuente es que todos los días vas a comer papa, arroz, fideo, camote, yuca. Siempre, todos los días vas a ver eso en tu comida, ¿no? Entonces, si invertimos esto, por ejemplo, aumentamos las proteínas, ¿ya? Y disminuimos los hidratos de carbono, las harinas, y aumentamos las fibras, como las verduras o frutas, yo pienso que puede haber solución, ¿no? Porque la idea es eso, ¿no? La idea es comer más proteínas, quitar hidratos de carbono, y lo más importante, que es el 55% para poder perder peso, es actividad física. Eso sobre todo. El 30% es la dieta. Y en la dieta, ya sabes, aumentar proteínas, quitar hidratos de carbono. Eso es lo más importante. Pero sumado los dos, dieta más actividad física, 85% ya tengo asegurado perder peso. Eso sobre todo, ¿no? Y no es de un día, sino es un tema constante. Es un tema constante, es un tema que tendría que ser un hábito saludable, un hábito positivo que hay que cultivar en este caso, ¿no? Cuando yo hablaba de que estamos fallando como sociedad, doctor, también me refería al tema psicológico, que es muy importante, doctor, porque, por ejemplo, discúlpeme, pero yo no soy nadie para criticar ni juzgar, pero siempre me ha llamado mucho la atención ver a un papá obeso, con sobrepeso, y ver al hijo por el mismo camino. Y al final uno como papá no sabe el daño que le está causando al hijo, ¿no? Porque no es un hijo saludable en este caso, ¿no? Se duerme, no tiene fuerza, no tiene energía, o sea... Eso, a ese punto, yo imagino que usted ha visto muchos casos y seguramente también tiene pacientes que, a pesar de haberse sometido a este tipo de tratamientos o procedimientos quirúrgicos, han vuelto a recaer. Claro, claro que sí. O sea, nosotros somos ejemplo, o como dicen, ¿no? De dime con quién andas, o de 4, pues, de 4 empresarios, tú vas a ser el quinto, ¿no? O sea, es el ejemplo, ¿no? De las personas con quien me rodeo. No, sí es cierto, o sea, hasta nosotros tenemos que dar la lección, ¿no? O sea, no tiene sentido que un obeso hable de cirugía bariátrica. Correcto. ¿No? Entonces, si él no hace caso a sus indicaciones... Incoherencia. Claro, las indicaciones sirven y funcionan, la verdad que funcionan, solamente que es la permanencia y la constancia. Entonces, como tú dices, tienes toda la razón del mundo, o sea, de que sí tiene que haber un ejemplo, por eso te digo, es el entorno. El entorno que va a decir que este paciente cambie de por vida, ¿no? Eso sobre todo. Ahora, hay muchas personas que en este momento están viendo el programa y seguramente hay algunas personas que están gorditas, con sobrepeso, pero tienen mucho miedo a someterse a ese tipo de tratamiento, a este tipo de procedimientos, doctor. ¿Cualquier persona está apta para ser operada, doctor? ¿O cuál es la realidad en ese sentido? Claro. Nosotros valoramos el tiempo de exceso de peso que ha tenido el paciente, ¿no? El tiempo, sobre todo. Si ha estado expuesto a muchos años de obesidad, ya va a haber consecuencias. Una de las consecuencias es, pues, la cirrosis hepática, no alcohólica. Entonces, un paciente cirrótico se va a descompensar. El paciente obeso también tiene problemas cardiovasculares, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. Entonces, esos pacientes ya es un riesgo operarlos, mejor no operarlos, no más bien aplicar con ellos otro tipo de procedimiento. En ellos sí podría encajar, por ejemplo, la medicación, ¿no? Correcto. Así. O si no, pues el balón intragástrico, que es un procedimiento no quirúrgico, ¿no? Si es que hay riesgo de complicaciones. Porque el balón está hecho, pues, para 4 grupos de personas, ¿no? Para las personas que no quieren operarse, tienen miedo a la cirugía, las personas que no pueden operarse por las condiciones de salud, las personas que les damos tratamiento puente, como el que te conté, ¿no? De 268 kilos, no lo podíamos operar, le bajamos de peso con el balón y después recién se le hizo la cirugía en 2 tiempos. Todo un procedimiento. Claro, entonces en ellos está aplicado, pues, la cirugía. Y las personas, pues, que son obesas leves o que están con sobrepeso, se le coloca el balón y hay resultados muy buenos con él. Bueno, vamos a llegar a esta parte del programa donde vamos a hablar de los mitos que existen por todos lados, ¿no? O sea, tú ingresas a las redes sociales, escuchas por ahí un comentario y hay mitos relacionados al tema bariátrico, al tema del sobrepeso sobre todo, doctor. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿La obesidad solo es comer mucho y moverse poco, doctor? ¿Esa es la consecuencia de la obesidad? Yo creo que es más moverse poco. Ya, porque si bien es cierto, y como te dije hace un momento, el 55% es actividad física. De esa manera logro conseguir quemar esas calorías. El 30% es que no debo meter calorías, o sea, la dieta, ¿no? O sea, es una combinación en realidad. Pero lo que tiene más porcentaje en participación es la actividad física. Vamos con otra. ¿Las operaciones bariátricas es un arte de magia de repente, doctor, para bajar de peso?
Ahí está, exacto. Buena pregunta. La mayoría de pacientes consideran a la cirugía como algo de magia, ¿no? O sea, yo vengo, me opero y ya bajé de peso. No, se acabó. Es parte importante del tratamiento, pero hay que apoyarlo. Y el apoyo es pues cambiando el estilo de vida. No, es lo más importante. Es el inicio de un proceso largo. Largo, así es. Pero una vez con la cirugía logra bajar de peso. O sea, el paciente desde que se opera, durante los primeros 6 a 8 meses bajan bruscamente de peso. Ya hasta se les cae el cabello, todo eso, ¿no? A partir de los 8 meses hasta el año y medio, la pérdida de peso es un poco más lenta, hasta el año y medio. A partir del año y medio hasta los 2 años uno se mantiene con esa pérdida de peso. A partir de los 2 años pasa lo que te dije, recurrencia, reganancia o lo que uno quisiera es el mantenimiento pues, de esa pérdida de peso. O sea, el cuerpo se adapta. El cuerpo se adapta y uno puede volver a engordar. Y aquí viene otra pregunta crucial. Después de la intervención quirúrgica, ¿nunca más vas a recuperar ese peso que estás perdiendo? Falso. Desgraciadamente, sí, los pacientes, como te dije hace un momentito, pueden reganar, recurrir. ¿No? ¿Por qué? Porque desgraciadamente vuelven a su estilo de vida anterior, ¿no? Y la cirugía tuvo su proceso. Hay el proceso que te está diciendo, de primer día hasta los 8 meses, de los 8 meses al año y medio, hasta los 2 años, se llama periodo de luna de miel. Todos estamos felices, el cirujano, fotos por acá, fotos por allá, todo, ¿no? A partir de los 2 años, el paciente puede reganar. Pero si el paciente cambió el chip, el paciente cambió su estilo de vida, créeme que ese paciente está asegurado que no va a volver a suceder. Ahora, ahí vamos a profundizar un poco este tema, doctor, porque yo hace un momento le preguntaba si todos están aptos para ser operados cuando sufren de sobrepeso. Yo hablaba más por un tema psicológico, doctor. ¿Por qué? Porque luego de la operación hay muchas personas que vuelven a recaer y a veces hasta suben mucho más de peso, ¿no? Tomando en cuenta, doctor, que a lo largo de toda su vida han sufrido de bullying, de maltrato, de incomodidad, porque nadie en el mundo está diseñado para personas con sobrepeso, en este caso, ¿no? Entonces, ese punto es crucial. ¿Y cómo ustedes lo trabajan? ¿Cuál es el eje temático en torno a qué especialidades trabajan este tipo de recuperación? Claro, o sea, si bien es cierto, pues la parte psicológica es lo más importante, porque como tú lo acabas de decir, claro, el paciente, si no cambia este chip, o si el psicólogo o el psiquiatra no detecta la enfermedad de fondo, va a ser mentira. Por ejemplo, hay pacientes que son drogadictos, alcohólicos, mentiras en ellos, ¿no? Mentiras, psicópatas, ¿no? Mentiras, porque van a volver a ganar peso. Van a volver a... Pero si la persona está consciente o tiene una depresión o es ansioso y se logra controlar esa ansiedad, va a poder superar todo esto. Y lo entiende, o sea, cambia el chip, empieza a cambiar su estilo de vida y lo más importante, pues mejora su autoestima, ¿no? Algo práctico, o sea, cuando tú estás haciendo ejercicios, tú ves que te está empezando a crecer los brazos, los pechos, porque quieres eso, ¿no? Entonces tu autoestima mejora, claro, y quieres más. Tu seguridad, ¿no? Exacto, la seguridad. Y si esto lo conviertes en una disciplina, pues cuando dejes de hacer ejercicios es que algo te está faltando y necesitas hacer ejercicio, ya se vuelve una necesidad. O sea, la idea es convertir esto en una disciplina. Y cuando hablamos más del fondo y no de la forma, a lo largo de toda su trayectoria como profesional, doctor, ¿qué ha visto en el fondo de algunos pacientes? ¿Hay algo de repente que podría compartir con nosotros como para que nos sirva como reflexión? Así como usted mencionaba que hay problemas a veces de alcoholismo, drogadicción, de repente por ahí alguna persona ha sido violada, quizás, doctor. ¿Qué algunos temas usted ha visto que son el verdadero motivo por el cual una persona sufre de sobrepeso, ¿no? Bueno, la inseguridad, la pérdida de la autoestima, ¿no? Son muchas personas que se descuidan bastante. Y eso viene la ansiedad, la depresión, ¿no? Ya prácticamente la persona cuando lo ven dice que estoy gordito, he intentado esto, he intentado el otro y no consiguen resultados. Entonces ya se deprimen, pues, y se dan totalmente por perdidos, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Porque sí, de haber solución hay solución, solo tiene que ver un compromiso del paciente. Por eso que nosotros también cuando operamos a un paciente hacemos firmar un compromiso, ¿no? Para que él se comprometa a seguir las indicaciones. Porque la cirugía sí tiene efecto, pero desgraciadamente el cuerpo se adapta. Y puede haber un resultado, ¿no? Y hablando de eso, cuando a veces dicen que tú por 21 días tienes que hacer una cierta actividad para que lo sigas haciendo, hoy se ha roto un poco ese tema, doctor, porque hay muchas personas que lo hacen 20, 30 días, pero igual recaen, ¿no? O sea, creo que es más un tema de ese acompañamiento que tiene que haber, ¿no? O sea, porque por más que tú seas adulto, siempre hay un acompañamiento.
Y yo creo que en los procesos que usted realiza existe ese acompañamiento profesional, ¿no? En este caso. Ahora, la persona espera estar muy gorda o demasiado en sobrepeso, ¿no? Para recién someterse a ese tipo de intervención. ¿Tienes que estar muy gordo para someterte a ese tipo de intervención, doctor? No, a ver, esa pregunta es muy controvertida en el sentido que, mira, la Organización Mundial de la Salud nos da unas recomendaciones. El paciente tiene que tener una obesidad moderada, o sea, un índice de masa de 35, o con enfermedades, diabético, hipertensión, para que recién se pueda operar. O tener un índice de masa de 40, o sea, estar en una obesidad mórbida para que se pueda operar. Pero ten en cuenta, después de la operación, estos pacientes hacen la secuela, ¿no? La secuela de la piel colgada, toda esa piel excedente, ¿no? Entonces, ¿necesitas estar así para que te vuelvan a operar y te hagan toda la reconstrucción? No, entonces, no, pues. Para que ya estés en obesidad, mejor es actuar a tiempo para que ya no te hagan, pues, mucha grasa, mucha piel excedente que va a haber, ¿no? Entonces, la idea es evitar eso. Sí he visto los pacientes obesos mórbidos, bajan de peso por la cirugía, llegan a su peso ideal, pero toda esta piel colgada, eso es lo que más les deprime. Dice, doctor, no puedo ni siquiera ir a la piscina, a la playa, no puedo usar ni siquiera BB y esas cosas, ¿no? Porque se nota mi exceso, mi piel colgante, y eso es lo que más vergüenza y lo que más les incomoda, ¿no? Entonces, vas a esperar que el paciente sea mórbido para recién operarlo, no tendría sentido. Entonces, las cosas ya están cambiando, ¿no? Están cambiando la idea que el paciente esté obeso, sea leve o moderado, su tendencia va a ser a mórbido, pero no va a esperar que sea mórbido para recién tomar acción, ¿no? Estando en obesidad leve o obesidad moderada, podemos tomar acción. Bueno, porque arrastra una serie de enfermedades. La obesidad te arrastra una serie de enfermedades, doctor. Así es. ¿Cuáles son las típicas enfermedades que arrastra la obesidad? Un obeso siempre tiene alta incidencia de diabetes tipo 2, ¿no? Hipertensión, hígado graso. Este hígado graso va a transformarse en cirrosis hepática si no se actúa a tiempo. Hasta hígado graso es revertible, pero ya cuando está en fibrosis, cuando está en cirrosis, desgraciadamente ya no es revertible. El único tratamiento es trasplante hepático. Y en nuestro medio, como acá en el hospital hacen trasplante hepático, vemos que la incidencia, la causa de estos cirróticos no es tanto por tomar, sino es por comer mucha harina. ¿Qué tan peligrosa es una cirugía bariátrica, doctor? ¿Es mortal? O sea, por el temor que existe en la actualidad de que la gente piensa que se va a morir. Claro, o sea, si es que el paciente no se opera, va a terminar mal. Va a terminar con enfermedades, va a terminar con pérdida de su calidad de vida. Ahora, más miedo nos da a nosotros al paciente obeso, porque es muy, muy riesgoso de ser complicado, muy aparte de la cirugía. Si el paciente, la cirugía sí es compleja, en el sentido de que es tecnológicamente dependiente. Hay que usar suturas mecánicas, selladores de vasos, clips, toda esa tecnología. Pero el paciente obeso en sí es el complejo, ¿no? Porque tiene problemas cardiovasculares, problemas de trombosis, de tromboembolismos, ¿no? Muy aparte de las complicaciones propias de la cirugía, porque la cirugía, al momento de hacer la manga, tomamos unas precauciones, ¿no? Porque sabemos que hay el riesgo de que se pueda abrir, puede haber una dehiscencia, una apertura de la línea de grapado, se puede abrir y puede fugar, ¿no? Y puede ser una peritonitis. Entonces, las precauciones que uno puede tomar es usar las grapas de 3 hileras. Otro, reforzar la línea de grapado, reforzamos con puntos. Otra precaución es dejar drenajes, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado en México. En México dejan a todos sus pacientes, le dejan pues drenaje. ¿Para qué? Para que te avise, ¿no? Si es que hay alguna fuga, nosotros le damos una pinturita azul. Si la pinturita sale por el drencito, sí abierto. Pero no va a ser peritonitis porque todo va a salir por el dren y se va a convertir en una fístula. O sea, esas son las precauciones que uno toma, que uno ha aprendido pues tanto en la experiencia y también en las pasantías que hemos realizado. Claro. Mientras más obeso seas, mientras más gordito seas, para decirlo con cariño, es mucho más complicado y más riesgoso un procedimiento de esta naturaleza, doctor. Y ahí mucho tiene que ver el sistema en el cual vivimos. ¿Por qué, doctor? Porque pocos son los trabajos hoy en día que exigen que tú tengas tu peso ideal, ¿no? Pocos son los trabajos, ¿no? No hay una política que gire en torno a un tema de prevención, que es muy importante en este caso, ¿no? Otro tema que seguramente usted también puede comentarlo como especialista, doctor, es que así como usted tiene su carro, ¿no? Así como mensualmente, anualmente, lo lleva a hacer su mantenimiento para que funcione de la manera correcta, de la misma manera nosotros como seres humanos tenemos que hacernos nuestros chequeos, ¿no? Pero no nos hacemos. Yo particularmente le soy muy honesto, o sea, a pesar de que me muevo en el tema de salud, todo, no sigo eso de una manera estructural y eso debería ser todo lo contrario, doctor.
Sí, o sea, es necesario pues que hacernos un chequeo. En otros países, por ejemplo, para ponerte un ejemplo sobre lo que es el cáncer, ¿no? Japón, por ejemplo, tiene la alta incidencia de curar el cáncer. Sí, ¿por qué? Porque ellos estudian a toda su población. A toda su población, por estricto por ley, se les tiene que estar haciendo chequeos, ecografías, endoscopías, colonoscopías, la cosa que detectan la enfermedad a tiempo, o sea, cuando está temprana. Entonces, operar un cáncer temprano pues tiene mucho beneficio, porque vas a tener curación. Exacto. En cambio, desgraciadamente acá en nuestro medio no podemos darnos ese lujo de dar a nuestra población de hacer todos esos chequeos, porque desgraciadamente es costoso. Y lo particular de acá en nuestra población es que los pacientes van cuando tienen alguna sintomatología. Recién. Poniendo otra vez el caso del cáncer, ¿no? Cuando empiezan a vomitar sangre o hacer deposiciones con sangre, recién se preocupan, ¿no? Desgraciadamente ahí ya el cáncer está avanzado y no vamos a tener curación, pues, ni a balas, no vamos a tener curación. Por eso que ellos nos llevan, pues los japoneses nos llevan, pues, en curación nos llevan, pues, es muy alejado. Claro, los países del primer mundo. Bueno, creo que eso es un tema de reflexión bastante interesante, doctor, que debería tocarse siempre en este caso, ¿no? El tema de la prevención es súper importante, ¿no? Porque en el tema de la obesidad esperamos darnos cuenta que estamos bastante obesos, que la ropa no nos entra, que no nos podemos movilizar para recién tomar acción, y a veces es muy tarde. Y tampoco es que ustedes puedan hacer magia en este caso, ¿no? Así es. Por más esfuerzo que se hace, ¿no, doctor? Esa recomendación es bastante interesante para las personas que nos están viendo en este momento, ¿no? O sea, el chequeo oportuno, actividad física, eso es lo más recomendable. Eso, ¿no? Y justamente para todas las personas que en este momento están compartiendo con nosotros esta conversación que estamos teniendo con el doctor Enzo Larrauri, especialista en cirugía bariátrica, muchos de las personas que nos ven seguramente tienen temor, ¿no? Pero lo que podríamos hacer en este caso, lógicamente con la venia de usted, doctor, es darle la posibilidad a los seguidores del programa de poder tener la posibilidad de una consulta totalmente gratuita con usted, doctor. ¿Podría ser posible? Claro que sí. Perfecto, ahí está. Entonces el doctor Enzo Larrauri nos está dando la posibilidad de poder darle la posibilidad al público que en este momento nos ve de poder tener una consulta con el doctor Enzo Larrauri. Y si es una, pueden ser dos también, doctor. ¿Sí? Perfecto. Claro. Dos personas, entonces ahora ya les vamos a contar en las historias, en las redes sociales, qué es lo que tienen que hacer para poder venir aquí a las instalaciones de la Clínica Internacional y poder tener una consulta totalmente gratis, cortesía, por supuesto, del doctor Enzo Larrauri. Y hablando de la Clínica Internacional, doctor, cuéntenos un poco del trabajo que vienen desarrollando aquí. Es multidisciplinaria, hay varias especialidades también, para que el público que nos ve también pueda acercarse y conocer un poco de las especialidades acá. Ya, mira, sí, pues este es un trabajo conjunto de varios socios, amigos, que hemos tenido el mismo norte, ¿no? de apoyo social, en realidad, porque se ha creado este centro y lo tenemos con todos los permisos y las normas que nos exige la DIRESA. Correcto. No, acá no improvisamos una casa y abro un ambiente y lo creo como sala de operaciones, no. Construcción de cero. Construcción de cero, la DIRESA nos dice que de tanto por tanto tiene que ser la sala de operaciones, de tanto por tanto los pasillos, todo eso está de acuerdo a las normas. Y bueno, sí es una clínica netamente pues 2E, o sea, una clínica quirúrgica. Realizamos cirugías complejas, laparoscopías complejas, ¿no? Por ejemplo, exploración de vías biliares. Somos el primer centro que ya pasamos estamos llegando casi a los 2.000 pacientes ya operados en un año. En un año, y todos son pues cirugías de alta complejidad. Realizamos cirugía oncológica también, realizamos cirugía bariátrica, realizan cirugía de retina, ¿no? Mácula, o sea, cirugía altamente compleja. Contamos con UCI, porque eso nos exige la DIRESA. Contamos con unidad de shock trauma, coche de paro en cada unidad crítica, en UCI, en hospitalización y shock trauma, emergencia y en sala de operaciones. Tenemos ahí coche de paro. Tenemos banco de sangre que también nos exige la DIRESA. Tenemos recuperación, el tomógrafo ya está en camino, ¿no? Entonces todo eso lo que nos exige la DIRESA ya lo tenemos. Por eso que en esta clínica pues ha crecido bastante, justamente pues por la visión de cada uno de los socios, ¿no? Sí. ¿Qué tan difícil, doctor, es hacer empresa aquí en el Perú? Es muy difícil porque la verdad para poder conseguir permisos, para poder conseguir los trámites de la licencia de funcionamiento,
te dicen de acá 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? O sea, es mucha burocracia, la verdad. En vez de apoyar, pues, ¿no? a la gente que quiere emprender y querer, pues, apoyar a la sociedad, porque en realidad, pues, hacemos bastante labor social. Hay pacientes que no tienen, y se les brinda, se les realiza cirugía a bajo costo, ¿no? Con descuentos. A veces también no hemos cobrado, ¿no? O sea, en realidad se nota la necesidad de esas personas y también se nota la necesidad de que estos tienen que ser operados, pues. Si no, pues pueden fallecer si no se logran operar. Y hemos hecho esa labor social. ¿Y por qué lo hace, doctor? ¿Qué lo empuja a esforzarse de esa manera, a volver a tocar la puerta, a esperar un trámite? ¿Sabes? Lo más gratificante es cuando alguien te agarra la mano y te da un beso en la mano. Y te agradece, ¿no? Y te agradece. Y los familiares. Eso es lo más gratificante. Más que la parte económica, porque a las finales, pues, los resultados son los que más nos dan la satisfacción de que estamos haciendo bien las cosas. Eso, doctor. ¿Cuál es la visión del doctor Enzo Larrauri? Bueno, nosotros nos estamos viendo, pues, de acá a 2 años, si Dios quiere, y con el esfuerzo de todos, ¿no? Pues, tener el primer robot. El robot acá, vamos a traer el robot. Ya Perú tiene el robot. Da Vinci, creo. El Da Vinci. Ya llegó pues al hospital 2 de Mayo, ahora lo tiene la clínica angloamericana. Pronto va a tener el seguro y nosotros también queremos contar con nuestro robot, ¿no? Pero ¿por qué? Justamente para hacer más rápidas las cirugías complejas y más seguras, ¿no? Eso sobre todo, bueno. Y nosotros vamos a estar ahí de cerca también para poder transmitir un poco de toda la nueva tecnología, los nuevos aportes, los nuevos estudios de cada uno de los profesionales que son parte de la Clínica Internacional para poder contarle a toda la gente y a los seguidores de Salud y Más, porque nuestra visión es ayudar a quienes más lo necesitan. Así es que en los próximos programas también vamos a hacer campañas sociales, doctor. Vamos a ir a los lugares más recónditos de extrema pobreza, como antes ya lo hemos hecho, y estamos seguros que vamos a contar con todo el staff profesional de la Clínica Internacional. Con todo gusto. Y con todo gusto. Perfecto, doctor. ¿Dónde lo pueden encontrar para que todos los pacientes puedan visitar? Bueno, estamos en la Clínica Internacional. La Clínica Internacional está en el distrito del Tambo. Estamos en la avenida Alameda Forestal y la avenida Sucre, antes de llegar al Puente Carreo. El consultorio está en el 103. Y también pueden visitar todas las instalaciones de la Clínica Internacional. Hay varias especialidades, ¿no? Y profesionales que se preparan diariamente, lógicamente, para cumplir con los requerimientos de todos los pacientes. Ha sido un gusto, doctor, poder haber compartido este primer programa de conversación con el doctor Enzo Larrauri, y nosotros vamos a seguir transmitiendo los conocimientos de ustedes, los especialistas, a todo el público que siempre está ávido de poder conocer un poco más sobre todo el tema de salud, que es bastante importante, doctor. No se olvide que tenemos 2 consultas gratuitas. Así es que a todos los que están interesados, estén atentos a las publicaciones del programa, que muy pronto se van a enterar cómo van a hacer para ganarse consultas gratuitas con el doctor Enzo Larrauri, especialista en cirugía bariátrica. Doctor, muchísimas gracias. A ti, José. Listo. Gracias, nos vemos la próxima. Gracias.